en Mateo 22. Ahí arriba está escrito: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí en Mateo 22:15 de entender retirándose pues los fariseos tomaron consejo entre sí sobre cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y enviaron a él a sus discípulos juntamente con los herodianos, diciéndole: Maestro, sabemos que eres veraz e instruyes conforme a la verdad acerca del camino de Dios, sin procurar el favor de nadie, porque no te basas en la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, dijo: Hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Muéstrenme la moneda que es usada para pagar el impuesto. Y ellos le trajeron un denario. Luego les preguntó Jesús: ¿de quién es esta efigie y la inscripción? Ellos respondieron: del César. Entonces él les dijo: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando escucharon esto, se quedaron sorprendidos y dejándolo se marcharon. Entonces, esta escritura da a entender que lo querían sorprender a Jesús. A Jesús lo querían sorprender. Los fariseos querían sorprenderlo a Jesús. Los fariseos querían sorprenderlo a Jesús. Entonces lo querían sorprender a Jesús. Los fariseos querían sorprender a Jesús en alguna palabra.
y enviaron a él a sus discípulos juntamente con los herodianos, diciéndole: Maestro, sabemos que eres veraz e instruyes conforme a la verdad acerca del camino de Dios, sin procurar el favor de nadie, porque no te basas en la apariencia de los hombres. O sea, que de entender que esa gente, de entender que esa gente lo querían sorprender a Jesús en alguna palabra. ¿Ya? Y entonces ahí le da a entender, le da a entender, esa gente le da a entender ¿es lícito pagar impuesto al César o no? O sea, esa gente le da a entender a Jesús si es lícito pagar impuesto o no al César. Los, los, los fariseos eh, le da a entender a Jesús si es lícito pagar impuesto al César. Y también los fariseos sabían que Jesús era veraz e instruye conforme a la verdad acerca del camino de Dios, sin procurar el favor de nadie, porque no se basaba en la apariencia de los hombres. Eso lo da a entender da a entender esta escritura que Jesús, da a entender esta escritura que los fariseos sabían que Jesús no se basaba en las apariencias de los hombres. Ya. Y que sí instruía, enseñaba como está bien ante mi Dios. Entonces, da a entender que los fariseos sabían, da a entender esta escritura que los fariseos sabían que Jesús enseñaba que Jesús era veraz. Los fariseos sabían que Jesús era veraz e instruye conforme a la verdad acerca del camino de Dios, sin procurar el favor de nadie, porque no se basaba en las apariencias de los hombres. Entonces Jesús enseñaba de verdad y no se basaba en las apariencias de los hombres. O sea, de entender esta escritura que los fariseos sabían que Jesús enseñaba de verdad y esos fariseos o sea, entonces de entender que los fariseos les da a entender a Jesús que ellos o sea, que ellos sabían que Jesús enseñaba como está bien ante mi Dios, y sabían los fariseos que Jesús era veraz, de entender esta escritura que los fariseos le dan a entender a Jesús, que él era veraz, que enseñaba, instruía como está bien ante mi Dios. O sea, conforme a la verdad acerca del camino de Dios. Ya. Sin procurar el favor de nadie, porque Jesús no se basaba en la apariencia de los hombres,
O sea, que da a entender esta escritura que él enseñaba, da a entender, da a entender esta escritura que los fariseos sabían que Jesús enseñaba y que Jesús era veraz y que enseñaba conforme a la verdad acerca del camino de Dios, sin procurar el favor de nadie, porque no te basas en la apariencia de los hombres. Eso es lo que le dan a entender los fariseos a Jesús, que no, o sea, que no te basas en la apariencia de los hombres. O sea, que da a entender esta escritura que los fariseos sabían que Jesús no se basaba en la apariencia de los hombres. Ya. Da a entender esta escritura que los fariseos le da a entender a Jesús. Da a entender esta escritura que los fariseos les dan a entender a Jesús que él instruye, enseña, que Jesús era veraz y que instruye conforme a la verdad acerca del camino de Dios, y que él enseñaba conforme a la verdad acerca del camino de Dios y sin procurar el favor de nadie, porque no se basaba en la apariencia de los hombres. Jesús no se basaba en la apariencia de los hombres. Lo de entender esta escritura. Ya, y le da a entender los fariseos a Jesús: dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, dijo: hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Muéstrenme la moneda. O sea, le da a entender a Jesús que le mostrara la moneda. Ya. Y da a entender que Jesús sabía la maldad de ellos. Entonces Jesús sabe si alguien tiene maldad, si hay gente que tiene maldad, Jesús lo sabe. Entonces, por eso que hay que estar con Jesús, para que Él esté cuidándonos, porque mi Dios está para cuidarnos. Y da a entender esta escritura, pero como Jesús conocía las maldades, pero como Jesús conocía las maldades intencionales que tenían, entonces, pero como Jesús conocía las maldades, las malas intenciones que tenían, o sea, que ya Jesús conocía las maldades. Esta es otra traducción de la escritura, de entender que en esta otra traducción de la escritura, de entender que los fariseos le dan a entender a Jesús: dinos ahora qué opinas. ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador romano o no? Pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo: hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa?
Entonces, da a entender esta escritura ahí en Mateo 22, 18, da a entender, pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo ahí más abajo de entender, hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Muéstrenme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto. Entonces le trajeron una moneda de plata y Jesús les preguntó, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? Ahí en Mateo 22, 21, de entender, ellos contestaron, del emperador romano. Jesús les dijo, Jesús les dijo, Jesús les dijo, Jesús les dijo, pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta. Y se fueron. Entonces, de entender esta escritura que hay que darle a mi Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, eso cuando alguien tiene un impuesto que pagar, tiene que hacerlo. Porque da a entender esta escritura, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de él. Entonces, y Jesús sabía que querían ponerle, sabían que Jesús sabía que querían ponerle una trampa. Des en cuenta, desde ahí, porque les da a entender Jesús les da a entender ya. Entonces, Jesús les da a entender, ahí Jesús da a entender
hipócritas, ¿por qué quieren ponerme, de entender Jesús? Hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Des en cuenta que los que querían ponerle una trampa eran los fariseos. Ellos ya estaban planeando aquello para cogerlo, para sorprenderlo en alguna palabra que él dijera. O sea, para sorprenderlo, para, para hacer que Jesús dijera algo malo. Por eso le querían poner, por eso que le pusieron una trampa a Jesús, para que Jesús dijera algo malo. O sea, para atraparlo en alguna palabra que él dijera. O sea, para atraparlo en algo malo que él dijera. Los fariseos ya habían planeado aquello. Pero ya Jesús lo sabía, porque él sabía la maldad que había en ellos. Lo de entender la escritura, que Jesús sabía, de entender la escritura pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, dijo: hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Entonces, eso se lo debe entender a los fariseos. Esos fariseos querían ponerle una trampa a Jesús. Decidieron ponerle una trampa a Jesús. O sea, y le... Entonces, para que de entender esta escritura, que, que querían atraparlo a Jesús en alguna palabra que él dijera. Entonces, eso era una trampa. Eso era una trampa que ellos planearon hacer. Pero Jesús sabía que aquello... pero Jesús sabía que aquello que querían ponerle una trampa, ya, para que él hablara algo malo, porque le da a entender, porque Jesús les da a entender a esos fariseos hipócritas: ¿por qué quieren ponerme una trampa? Entonces, ahí da a entender: muéstrenme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto. Entonces le trajeron una moneda de plata y Jesús les preguntó: ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? Ellos contestaron: del emperador romano. Jesús les dijo: pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Entonces, con la respuesta que daba Jesús, ya se quedaron se quedaron sus fariseos. Los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Entonces, Jesús ya sabía que sus fariseos querían ponerle una trampa y Jesús le respondió a sus fariseos y
y así. Entonces esos fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Entonces Jesús es el maestro, y des en cuenta que a él no lo, o sea, a él salió, él ahí pudo, él salió eh, de aquello, salió de esa trampa. No pudieron con Jesús. Ya. Entonces, por eso que respuestas debemos de dar de lo que está en las escrituras, porque en las escrituras podemos encontrar las respuestas de lo que se debe de hacer, de lo que se debe de hablar, pues, y da a entender esta escritura también, y lo da a entender Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús de entender: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, ya saben que es lo que deben de hacer. Y así. Y de entender en otra parte de la escritura, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias al Padre por medio de Él, por medio del Hijo. O sea, que lo que hagan, tienen en otra parte de la escritura de entender que todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, que lo hagan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias al Padre por medio del Hijo. Entonces, ya saben lo que deben de hacer. Tienen que hacerlo todo en el nombre de Jesús. Pueden decir así: Dios mío, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Y ahí hicieron esa oración a mi Dios en el nombre de Jesús. Ya le dieron gracias ahí le dieron gracias al Padre por medio del Hijo, diciendo en el nombre de Jesús, haciendo esa oración. Ya. Y entonces, y de ahí el resto pueden expulsar espíritus malignos en el nombre de Jesús. Pueden decirle: fuera en el nombre de Jesús. Ahí expulsan los espíritus malignos. Ya, espíritus malignos, fuera en el nombre de Jesús. Y así. Ahí expulsan espíritus malignos. Ahí expulsan espíritus malignos. Entonces, ahí están, ahí eso es expulsar espíritus malignos. Y entonces, ya. Y entonces todo háganlo en el nombre de Jesús. Ya lo saben. Lo que van a hacer en el nombre de Jesús, tienen que hacerlo. Todo tienen que hacerlo en el nombre de Jesús, porque me lo da a entender la escritura que es así. Y ahora vamos ya ahí. Vamos a hacer algo. Usted haga esta oración. Ya. Diga: Dios mío, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados, porque también tus hijos perdonan a los que les deben. Sáname, séllame, cúbreme con tu sangre, que mi vestidura esté lavada y emblanquecida en la sangre
tuya. Haz el nuevo pacto conmigo. Para siempre. Mora en mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que aquel nombre no sea borrado de aquel libro. Y te amo, confío en ti, quiero servirte. Enseña por boca mía y que te imitemos. Te lo pido, Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si ya hizo la oración, usted tiene que creer que... Si ya hizo la oración, usted tiene que creer que ya es del pueblo de mi Dios y que usted ya está sano o usted ya está sana. Tiene que creer usted. Si ya hizo la oración, tiene que creer que mi Dios ya la sanó o a usted lo sanó. Entonces, y también crea que usted ya es del pueblo de mi Dios para siempre, porque de estar con mi Dios es para siempre. Y así. Y me da a entender la escritura que la honra, la gloria, las alabanzas y el poder sean para mi Dios.